Antes de comenzar, voy a leer una porción de la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 2, desde el texto 4 al texto 6. La palabra del Señor dice así: al cual allegándoos, piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor bendiga su palabra. Hemos estado considerando el tema, hermanos, acerca del sacerdocio del creyente en Cristo. Para ello hemos tomado los dos grandes enfoques que hemos estudiado del Antiguo Testamento. El primer gran enfoque que estuvimos viendo fue la ceremonia de consagración de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y el segundo gran enfoque y estudio que hemos dedicado gran tiempo es a estudiar cada uno de los vasos sagrados que hay dentro del tabernáculo y la acción de los sacerdotes dentro del tabernáculo. Hasta aquí hemos visto las sombras. Hasta aquí hemos visto lo que es ilustrativo, lo que es figurativo. Pero en esta noche, queridos y apreciados hermanos, hemos de considerar lo real, ya no lo más las sombras, ya no lo significativo y lo figurativo o lo ilustrativo, lo que realmente el Señor quiere de cada uno de sus hijos delante de Él, para lo cual fuimos alcanzados, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual somos aceptos en el amado, dice Efesios 1:6. Ahora veremos entonces el tercer enfoque, el sacerdocio espiritual del creyente en Cristo del Nuevo Testamento. Vuelvo a repetir, ya hemos pasado las sombras, ya hemos pasado la ilustración, ya hemos pasado atrás lo que era en figura. Todo el tabernáculo era una figura y una sombra de la verdadera exhortación que el Señor nos da en su palabra. Consideremos entonces algunos puntos importantes de lo que significa ser un sacerdote en Cristo en esta era de la gracia. Tenemos algunos puntos a considerar. La porción que hemos leído en Primera de Pedro, capítulo 2, desde el texto 4 al texto 9, el apóstol Pedro le fue revelado que todos los creyentes son sacerdotes. Vosotros también, dice la Escritura, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo. Esa es la verdadera realidad del creyente, del Hijo de Dios. Generar una casa espiritual y un sacerdocio santo. ¿Con qué objetivo? Para ofrecer, dice la Escritura, sacrificios espirituales de alabanza, de adoración, de buenas obras, de un comportamiento de aquellos que han sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Y estos sacrificios espirituales, la Escritura revela en Segunda de Pedro, el texto 5, capítulo 2, el texto 5, dice que son agradables a Dios, pero por medio de Jesucristo. Ahora veremos entonces
lo que significa lo real. Como decía, el apóstol Pedro le fue revelado que todos los creyentes son sacerdotes delante del Señor, porque ellos como cuerpo constituyen el santuario en medio del cual, o por medio del cual, la presencia de Dios se manifiesta. Escuche bien, estimado amigo, estimado hermano, querida hermana, querido hermano. Por medio de usted, de su vida, la presencia de Dios se debe o se manifiesta. El pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, que hemos leído, es el más claro en el Nuevo Testamento para entender la doctrina bíblica del sacerdocio universal de todos los creyentes en Jesucristo. El Nuevo Testamento enseña que todo creyente, en el momento que confía en Cristo, es un sacerdote. En realidad, en Primera de Pedro, capítulo 2, la Escritura combina 3 pasajes del Antiguo Testamento que menciona la metáfora de la piedra. Estos pasajes están en Isaías 28, capítulo 16, por tiempo no lo leeremos, en el Salmo 118, capítulo 22, y en Isaías, capítulo 8, el texto 14. Notemos que tanto Pedro como Pablo, el apóstol, citan la misma escritura de Isaías capítulo 28. Ambos apóstoles interpretan que la piedra es Cristo, pero cada uno lo hace con propósitos diferentes, que se complementan. Pedro cita en Isaías 28 para demostrar la eficacia de Cristo para salvar a los pecadores relacionándonos con Dios. Esto lo hace en el pasaje de Primera de Pedro que acabamos de leer. Pero por su parte Pablo, en Romanos 9:33, lo hace para explicar la caída de Israel como nación. Y el mismo Pablo hace referencia de que Cristo es la piedra en otro pasaje en Efesios 20, en Efesios capítulo 2, el texto 20, para poder subrayar allí que el fundamento de la iglesia es Cristo, cuando dice en Efesios 2:20, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Pedro cita luego el Salmo 118, 22, señalando que para los que no creen, la piedra ha venido a ser una piedra de tropiezo y roca que hace caer como estaba profetizado. Hay que recordar que el mismo Señor Jesucristo, en su controversia con los religiosos de su tiempo, según leemos en Mateo capítulo 21, exactamente el texto 43 al 45, los dio a entender que ellos mismos eran los edificadores que desecharon esta piedra. Y Pedro es categórico para afirmar que esta piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Por qué Pedro habla así? ¿Por qué dice de que esta piedra vino a ser la cabeza del ángulo? Dice así en 1 de Pedro capítulo 2, el texto 6. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella pues es honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. ¿Por qué Pedro habla con estas palabras? Esta expresión, esta fue hecha la cabeza del ángulo, refiriéndose a la piedra principal, parece haberse originado en la antigüedad cuando se levantaban las casas de cierta categoría, de cierta dimensión, y las piedras con que eran construidas estas casas eran examinadas y algunas piedras eran rechazadas. Esta piedra que se refiere aquí el texto, que es Cristo, que había sido rechazado por aquellos en su época, ha venido a ser la piedra de cabeza del ángulo. Es decir, esta es la piedra, Cristo, que está destinada para soportar todo el peso del edificio. Sobre esta base, entonces, examinemos el pasaje que tenemos por delante desde el punto de vista del sacerdocio universal
de todos los creyentes. Tenemos algunos puntos importantes. Primero, la Escritura se refiere al Señor Jesucristo como una piedra. Se trata de una piedra viva, tal como lo leímos en Primera de Pedro, el capítulo 2. En el texto 4 dice, el cual allegándonos o acercándonos o llegándonos a él, piedra viva. El concepto que el Señor tiene aquí en el Antiguo Testamento es que en el Nuevo Testamento que Él es una piedra viva. El concepto del Señor como piedra, como hemos visto en el Antiguo Testamento, en este aspecto no hay una idea original en el Nuevo Testamento. Esta idea de las piedras, ¿no es cierto?, viene desde el Antiguo Testamento. Pero lo que sí es nuevo es la revelación dada por el apóstol Pedro, que se trata de una piedra dotada con vida. Una piedra viva. La piedra viviente es la persona sublime de Dios, el Hijo de Dios, que vivió 33 años, que habiendo sido examinado por sus líderes religiosos de la época de su tiempo en Israel, fue repudiado. Y hay una reflexión necesaria que nosotros tenemos que hacer aquí. Cuando se leen los evangelios, se advierte hasta dónde puede llegar el hombre en su ceguera. Todo allí parece conjurarse contra el Hijo de Dios. Pero en el Calvario, en esa cruz de ignominia, termina la obra de ignominia humana. A partir de allí comenzaría la obra de la omnipotencia divina. El Señor había dicho y había predicho esta contradicción. Entre la maldad humana y el designio de Dios, el Señor lo había predicho. Y el apóstol lo recuerda aquí en este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2. Este contraste, queridos hermanos, continúa verificándose hasta hoy. No ya con referencia a los judíos, sino con relación al cristiano nominal, al cristiano profesante, que se dice cristiano, que de labios le confiesa, pero de corazón no le conoce y de corazón no quiere obedecer. Se refleja como un cristiano rebelde. Hay un segundo punto importante aquí. Esta piedra que es viva, que es el Señor mismo, es la piedra que además es escogida por Dios. Aquí se introduce otra idea fundamental en el texto. Es la idea de un contraste entre la actitud de Israel que tenía como nación y la actitud de Dios hacia esta piedra. La expresión piedra escogida de Dios presenta precisamente un contraste entre la actitud del hombre y la actitud del Padre. Es la piedra escogida de Dios. Aquí hay un punto definitivo. El rechazo humano ha sido contradicho por el veredicto divino. Y además se ha expresado el veredicto de Dios, y este veredicto se ha expresado en la resurrección del Señor Jesús. Cuando declara Pedro en Hechos 2, refiriéndose a Cristo, dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Este es el significado real de la resurrección. La resurrección es una reivindicación de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ha operado como una rehabilitación de Jesucristo en cuanto a que ha reafirmado que sus pretensiones como Mesías de Israel son legítimas. Y cuando declara enfáticamente que la muerte del Calvario no es un accidente histórico, sino un sacrificio por el pecado, y que además esa muerte formó parte del propósito eterno de Dios. Notemos, queridos hermanos, queridas hermanas, que la reflexión es definitiva. Cristo es designado como la piedra del ángulo, es decir, la piedra que sustenta, que sostiene la casa espiritual. La Escritura nos exhorta a llegarnos a una piedra viva, que está con vida,
Y esta piedra viva es la que sustenta, sostiene su vida espiritual, sostiene mi vida espiritual. Y notemos que el apóstol Pedro coloca al Señor y no a sí mismo el lugar básico de este edificio santo que es la iglesia. Pedro no dice, yo soy la piedra en la cual la iglesia será construida. La Escritura dice claramente, allegándose a esta piedra viva, reprobada ciertamente de los hombres, empero elegida de Dios y preciosa por parte de Dios. Y exhorta o nos reprocha, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo. Y esta es la característica de un verdadero hijo de Dios. Aquel creyente que es nominal, aquel creyente que solamente profesa por labios ser creyente, aquel creyente que se manifiesta como un creyente rebelde, no son las características escriturales. El creyente escritural es aquel que es una piedra viva delante de Dios y edifica una casa espiritual y tiene en su relación y en su comportamiento y en su andar un sacerdocio santo. Santo significa apartado, apartado de este mundo de los pecadores. Decíamos entonces que estas piedras sustenta, que sostiene la casa espiritual, y notábamos que el apóstol Pedro coloca al Señor y no se coloca a sí mismo el lugar básico del edificio santo que es la iglesia. La iglesia no está sustentada sobre el apóstol Pedro. Esta piedra viva que nos da vida es Cristo. Hay un tercer punto de importancia. Dice Pedro que esta piedra es preciosa. Pedro reúne la cita del Antiguo Testamento para revelar que Cristo es precioso, pero subraya que lo es solamente para los que confían en Él. Para los que no creen, el resultado de su actitud es totalmente distinta y diferente. Para los incrédulos, para aquellos que no creen, esta piedra es de tropiezo. Pero notemos, queridos hermanos, queridas hermanas, la misma piedra que es preciosa para los que creen, viene a ser todo lo contrario para aquellos que no creen. De esto se dice, la Escritura, que son desobedientes, cuando Pedro agrega, pero para los que no creen, la piedra ha venido a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. Esta es la cita que está en Isaías 8:14, como fue traducida tal cual en la Septuaginta, que es la primera traducción del Antiguo Testamento al griego koiné. Notemos, queridos hermanos, queridas hermanas, qué es lo que se establece la diferencia. Lo que establece toda la diferencia es la actitud hacia la palabra de Dios. Los que caen tropiezan en la palabra. Es frente a la palabra de Cristo donde los caminos se bifurcan. Primero, a lo suyo el Señor dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, tal como dice en Juan 15, el texto 3. Pero para los que rechazan, para aquellos que son incrédulos, esta palabra de Cristo les juzgará, como dice el Señor. La palabra que os he hablado, ella los juzgará en el día postrero, como dice Juan 12:48. Cuando llegamos a Cristo, los caminos se bifurcan. O estamos con Él, o estamos contra Él. O elegimos andar en luz, o elegimos andar en tinieblas. La idea no es que el primer tropiezo signifique la caída definitiva, ni que Dios ordene a nadie a desobedecerle, de ninguna manera,
sino que la idea de la Escritura es que aquellos que permanecen en la desobediencia, aquellos que permanecen en la incredulidad, estos son destinados irreversiblemente a un tropiezo. La expresión que dice, a la cual también son ordenados, para lo cual fueron también ordenados, aquí en 1 de Pedro 2:8, podríamos volver a leerlo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, dice la palabra, para lo cual también fueron ordenados. Esto que fueron ordenados no se refieren a que fueron ordenados a la desobediencia, sino que se refieren que fueron ordenados para un tropiezo. ¿Qué quiere decir? Esto consiste en que la desobediencia, esto consiste en que los que desobedecen han de tropezar inevitablemente. Queridos hermanos, queridas hermanas, esto es solemne. No podemos ocultarlo. La gracia rechazada de Dios, aquella gracia que yo rechazo por parte de Dios, conduce a la condenación. Dios ordena a los impíos al castigo. Dios ordena al que permanece en la impiedad, lo ordena al castigo. Dios no ordena al impío al pecado o a la perdición. Dios lo ordena al castigo, no lo ordena a la impiedad. Los que desobedecen el evangelio, en lugar de encontrar un fundamento sobre el cual edificar su vida espiritual, encuentran que el mismo Señor estorba su camino. Lo que importa entonces es esa condición permanente de rechazar la voz de Dios, en el caso de ellos. El aviso es solemne para todos, queridos hermanos, queridas hermanas. Todo lo que la Biblia advierte, toda la Biblia advierte que la verdad rechazada implica un tropiezo y que la verdad persistentemente rechazada termina en una gran caída final y definitiva. No se trata aquí del eterno consejo de Dios, sino se trata de la justicia penal de Dios que condena al que elige permanecer en la impiedad, condena al que desea y vive y se goza en la impiedad. Con esto hemos terminado el primer punto de esta noche. Analicemos un segundo punto a la luz de lo que hemos leído en 2 de Pedro, capítulo 2, desde el texto 4 al texto 9. El sacerdocio del creyente se caracteriza por la comunión con Dios. Lo voy a volver a repetir porque este es un punto muy importante, queridos hermanos, queridas hermanas. El sacerdocio espiritual de un creyente en Cristo se caracteriza por su comunión íntima con su Señor, con Dios. Y este pasaje de 1 de Pedro enseña que esto contiene la idea de un movimiento del alma del creyente hacia Cristo. Lo que hay que destacar aquí, que se expresa la idea de un aproximarse cerca de alguien, con la intención de estar lo más cerca posible y disfrutar de una relación estrecha con esa persona. Notemos el vocablo que se usa en el texto 4 de 1 de Pedro, capítulo 2, que dice, al cual allegándonos, o al cual acercándonos, o al cual llegándonos a él, piedra viva, es decir, acercándonos a él que es una piedra viva. Este vocablo es utilizado en la versión de la Septuaginta en el griego koiné para hablar y para ofrecer sacrificios, de presentar oraciones, de presentar una adoración.
La Escritura no deja ninguna duda. El texto 4 de Primera de Pedro, capítulo 2, es una clara referencia a Cristo, un lenguaje que se toma de varias escrituras del Antiguo Testamento y que se vincula con el hecho central del Evangelio, esto es, se vincula con la crucifixión, con la resurrección y con la exaltación del Señor Jesús. Esta piedra es una piedra viva, hermanos, porque es una persona divina y porque se ha levantado de la tumba para no morir jamás. Y lo más precioso es que Él está frente al Padre para justificar a su pueblo, para justificarlo a usted y a mí. El vocablo allegándonos o acercándonos a Él está en un tiempo verbal que implica un acto continuo de parte del creyente. No es tan solo el día domingo cuando el creyente dice que tiene que ir a la reunión principal o al culto solemne de la asamblea local o de su iglesia local. Es un acto continuo de devoción y de acercamiento a esta piedra viva que sustenta su vida espiritual. El creyente en Cristo goza del sacerdocio por su acto de Dios. Pero el ejercicio del sacerdocio de un creyente contiene la idea de un movimiento del alma del creyente hacia Cristo, y este movimiento es continuo, decíamos. Aquí hay, queridos hermanos y queridas hermanas, un concepto fundamental. Se expresa la idea de aproximarse cerca de alguien con la intención de estar cerca y de disfrutar de una relación estrecha con Él, de disfrutar una íntima comunión con el Señor. Un creyente ya es un ser que tiene vida. Déjeme decirle algo importante, querido hermana, querida hermana, no hay ninguna piedra muerta en la iglesia del Señor, no hay ninguna piedra muerta en la casa de Dios. Sin embargo, se nos exhorta a ser edificados. Y esto esto es por medio, acercándonos al Señor Jesucristo. Ser edificados, una casa espiritual, una vida espiritual, acercándonos al Señor Jesucristo. Y esto de acercarse a Él no se refiere al pecador que viene por primera vez para recibir la salvación, sino que se indica un acercamiento estrecho y habitual y una relación cercana y continua con tu Señor que te ha salvado. Se refiere entonces a la actividad del creyente para buscar y mantener la comunión con Cristo, la comunión con su Dios y Señor. Esto, hermano, es un punto importantísimo en cuanto al concepto bíblico de lo que es un sacerdocio cristiano. ¿Cuál es la reflexión aquí para usted y para mí, querido hermano, querida hermana? Usted es un sacerdote y no es un levita. El levita del Antiguo Testamento, déjeme decirlo, y lo hemos estudiado, hacía sacrificios con ofrendas, encendía incienso, quemaba incienso, tenía comunión y comía los panes de la proposición, entraba y salía del lugar santo al lugar santísimo y ofrecía sacrificio en el altar de bronce. Muchas veces el levita no sabía lo que hacía y actuaba en una forma mecánica de lo que tenía que hacer, pero él no tenía idea de lo que estaba haciendo. Solo sabía de que eran sacrificios para poder quitar los pecados, cubrir los pecados, pero llevar la sangre velo adentro, quemar el incienso que significa las oraciones de los santos, comer el pan de la proposición junto a Aarón, que era la comunión que tenían con ellos, no tenían ninguna visión de lo que era la obra y la vida del Señor Jesús. Querido hermana, querido hermano,
Hoy estamos viviendo la dispensación de la gracia. Si no le gusta esa palabra, entonces déjeme decirle lo siguiente. Hoy está viviendo la era de la gracia. Las sombras y las figuras se acabaron. Somos exhortados a no trabajar mecánicamente, a no trabajar religiosamente, a no trabajar en la carne para poder figurar sobre o manifestarse mejor que los demás hermanos, o que trabajo mejor y más que los demás hermanos. Somos invitados a trabajar, allegándonos a la piedra viva que es Jesucristo, para poder edificar una casa espiritual y un sacerdocio santo. Características de un verdadero tegnateo, dice el griego. Un verdadero hijo, tegna, teos, hijo de Dios. Un verdadero, genuino hijo de Dios, regenerados. Queridos hermanos, este es un punto importantísimo y es el concepto bíblico del sacerdocio cristiano del creyente. Usted es un sacerdote delante del Señor y no es un levita. Hay un tercer punto importante en este análisis. A Pedro también le fue revelado que los creyentes en Cristo son congregados como piedras para formar un edificio, un templo no material, una casa espiritual. Veamos este punto con algún detalle. Y en este punto hay tres ideas fundamentales. La primera es la siguiente. Es que todo creyente ha venido a ser una piedra viva que pertenece a este edificio. La escritura que describe a Cristo como la piedra viva, según vimos, describe a los creyentes con el mismo adjetivo con que se refiere al Señor. Y esto es sorprendente. Vosotros también, como piedras vivas, dice el texto 5 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Fíjese que el levita se caracterizaba por el trabajo. El sacerdote se caracteriza por su comunión. El obrero cristiano es un sacerdote. ¿Qué quiere decir? Es uno que trabaja ciertamente, pero se reconoce que el fruto no depende de su trabajo. Voy a volver a repetir este punto. El obrero cristiano es un sacerdote delante del Señor. ¿Qué quiere decir? Que es un creyente en Cristo que trabaja en la obra del Señor, ciertamente, pero debe reconocer que el fruto de su trabajo no depende del trabajo que realiza, sino que su fruto depende de su comunión con el Señor. ¿Por qué hay pocos frutos abundantes, de poca abundancia en la iglesia del Señor, queridos hermanos? Me refiero a frutos espirituales. Es porque trabajamos delante del Señor, pero trabajamos para poder depender de nuestro trabajo. Pero el fruto de nuestro trabajo depende de la comunión en el secreto que tú tengas, que usted tenga delante del Señor. Cuando el alma busca la comunión con Dios, ese es el fundamento de nuestro sacerdocio. Aquí hay un punto importante. Cuando vimos a Cristo que para recibir cuando venimos a Cristo para recibir la salvación, muchas cosas ocurren junto con el perdón. Recibimos la vida eterna, somos incorporados a la familia de Dios, somos adoptados como hijos por medio de Jesucristo, somos resucitados juntamente con Él, somos sentados juntamente con Él en las regiones celestiales en Cristo. Todo esto es grande, todo esto es maravilloso, todo esto es precioso. Y aquí Pedro revela que además existe en Cristo, los que son suyos, una identidad de naturaleza, porque dice también, vosotros también como piedras vivas.
Y la Escritura revela que este es el fundamento de nuestro servicio y de nuestro sacerdocio. Piedras vivas. El fundamento es el acto de Dios que ha unido para siempre a cada creyente con Cristo mismo. Pedro cita las Escrituras del Antiguo Testamento para mostrar entonces la posición única de Cristo como fundamento de la iglesia, una posición que él no comparte con nadie. Pero además estas citas prueban que reviste lo preordenado por Dios, que su santo Hijo fuera la piedra fundamental de la nueva casa de Dios, que es el nuevo sacerdocio del creyente en Cristo. El texto 5 de Primera de Pedro, capítulo 2, exhorta y nos dice: vosotros también, como piedras vivas, vosotros también. Incluye a todos los destinatarios de la carta. Por lo tanto, aquí hay otra prueba que del sacerdocio universal, es decir, abarca a todos los creyentes en Jesucristo. Aquí a Pedro le ha sido revelado además que el sacerdocio universal es un sacerdocio santo, un sacerdocio apartado del mundanal ruido. Lo que usted, querido hermano, querida hermana, no debe olvidar es que usted es un sacerdote santo. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser un sacerdote santo? Significa que usted ha sido separado por decisión de Dios, para vivir para Dios. El origen y la finalidad de su sacerdocio están en Dios. Su sacerdocio es santo, porque en su sacerdocio brilla, o debería brillar, la soberanía de Dios. No se trata entonces de lo que yo quiera hacer como creyente. No se trata de poder imponer mis propios conceptos o mis propias formas de ser. El sacerdocio es santo porque en su sacerdocio brilla o debe brillar la soberanía de Dios sobre usted. Le voy a comentar una pequeña anécdota o una pequeña ilustración, perdón. ¿Sabía usted por qué el judío usa una gorrita en su cabeza llamado kipá? El judío ortodoxo usa una gorrita aquí, creyente, el judío piadoso de Israel, que está bajo un velo oscuro, orando en el muro de los lamentos, usa una gorrita que se llama kipá. ¿Sabe lo que significa o lo que representa esa gorrita? Representa de que en su vida, en su actuar, la soberanía de Dios está en su ser. Eso representa para el judío esa gorra kipá. Y hermanos, si para la religión judía necesitan tener una gorra para poder representar el deseo que hay en su corazón de que Dios sea soberano en su vida, ¿cuánto más para aquellos que tenemos derramado el Espíritu Santo de divinidad en nuestros corazones? Su sacerdocio, querido hermana, querido hermano, es santo porque el sacerdocio que debe brillar en su vida es la soberanía de Dios. Usted, querido hermano y querida hermana, no ha elegido ser un sacerdote. Yo tampoco lo he elegido. Usted ha sido designado ser un sacerdote. Ha sido designado por Dios. Por lo tanto, hay una necesidad de un sacerdocio santo. Y esto es lo que estaba simbolizado en el tabernáculo. Antes que pudieran entrar los sacerdotes al lugar santo, los sacerdotes una vez cuando tenían que pasar desde el altar de bronce y entrar al lugar santo, tenían que pasar por el lavacro.
tenían que pasar por la fuente, donde tenían que lavarse las manos y los pies. La conclusión es que tenemos que ser limpiados todos los días. Tenemos que ser limpiados porque sin la purificación no hay comunión con Dios. La Escritura revela aquí que el creyente es hecho una piedra viva y esta vida viene de Dios. Cuando el pecador viene como lo que es él, como un pecador, ¿qué hace Dios? Dios lo une a Cristo, que es piedra viva. Dios lo acepta en Cristo, lo acepta en el amado, como dice Efesios 1:6. ¿Qué significa eso, ser aceptado en el amado? Podríamos preguntarnos, ¿qué significa? Significa que usted viene a Cristo, tiene la misma aceptación que tiene su Hijo Jesucristo delante de Dios. ¡Qué solemne! Cuando leemos en Efesios 6 que fuimos alcanzados para alabanza de la gloria de su gracia, así deberían ser nuestras vidas, y somos aceptos en el amado. ¿Qué significa ser aceptos en el amado? Significa que esa misma aceptación que Dios tiene de su amado Hijo, la tiene por usted y la tiene por mí. En segundo lugar, Dios lo acepta en Cristo. Dios lo mira con la misma complacencia con que mira a su Hijo, Cristo Jesús. Hay un tercer punto. El creyente no es aceptado en vista de una santificación futura. La Escritura dice, es aceptado en el amado, tiempo presente, modo indicativo, voz activa, tiempo presente, como dirían los profesores en griego. Modo indicativo se refiere a que la acción es real, es un hecho real. Voz activa significa que el sujeto vive la acción. Y tiempo presente es un tiempo que está ocurriendo en el momento. Es acepto en el amado. Tiempo real, presente. Es decir, el mérito infinito de Cristo mismo es el que es aceptado por usted y por mí delante de Dios. Hay un cuarto punto. El creyente no es aceptado en la medida que entiende acerca del perdón. El creyente es aceptado en la medida de la satisfacción que el Padre encuentra en su Hijo ofrecido en la cruz. Y esto nos lleva a un quinto punto de meditación. El pecador es aceptado en su ofrenda y en su representante. Todo el mérito infinito de la víctima ofrecida en el Calvario es atribuido por Dios al pecador que confía en él. Esto es el invariable orden divino. Antes de disfrutar de otras bendiciones, el pecador debe contemplar a Cristo crucificado. Tiene que reconocer que un corazón agradecido, tiene que reconocer con un corazón agradecido que el juicio de su pecado ha caído sobre el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre para morir por el hombre. Esto viene primero. Una vez que el pecador viene así ante Dios, todo después le es dado en Cristo. Todo esto hay que decir si queremos entender el concepto que somos aceptos en el amado. Así es como el apóstol Pedro mira al creyente, al que ha recibido a Cristo como Salvador, lo mira unido con Cristo Jesús, que es la piedra viva. Entender esta gran doctrina, queridos hermanos, queridas hermanas, de que el creyente es como sacerdote, es fundamental. Es fundamental para dejar atrás una vida egoísta, centrada en uno mismo. Y es fundamental entender esto para vivir un sacerdocio santo para Dios. Esto significa que toda esta apreciación que Dios hace de su Hijo le es atribuido al creyente. Nuestro Salvador nos ha vestido con su propia justicia. Esto significa que el Padre nos ve en su Hijo y no aparte de él.
Notemos, queridos hermanos y queridas hermanas, que esto nos tiene que ser enseñado insistentemente debido a que a nuestra incredulidad innata de nuestros corazones, a nosotros nos parece que en la eternidad seremos más puros o en la eternidad no habrán tantos problemas, en que Dios en la eternidad nos concederá todo. Pero la palabra de Dios revela aquí que no hay un problema ahora en que el Señor Dios misericordioso nos dé todo en Cristo. Es ahora, es hoy, que usted y yo como sacerdote es el objeto de la suprema dedicación de Dios. El sacerdocio no es un privilegio que pueda gozar tan solo un grupo privilegiado de hermanos dentro de la iglesia. De ninguna manera. Sino que es un privilegio que Dios ha concedido a todo creyente en Cristo. Las hermanas mujeres creyentes, nuestras queridas hermanas, están tan incluidas en el sacerdocio como los hombres. Todos han sido incorporados por medio de una nueva revelación que ahora tienen en Cristo, el templo de Dios y a un sacerdocio espiritual. El creyente es entonces incorporado como una piedra viva, junto con otros creyentes, son construidos como una casa espiritual con un sacerdocio santo. Esta es la enseñanza clara de Primera de Pedro, capítulo 2. Son constituidos todos como sacerdotes, como verdaderos ministros consagrados en un templo espiritual, no material. ¿Para qué? Aquí la Escritura claramente realiza el objeto de esta obra por parte de Dios. Dice claramente, voy a volver a leer el texto 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo. Cuando usted encuentre en la Escritura la palabra pare ahí. Deténgase ahí. Porque esta palabra refleja el objetivo o el efecto de lo que se está leyendo anteriormente, la consecuencia de lo que se está leyendo anteriormente. Y si anteriormente decimos que nosotros nos allegamos también como piedras vivas para edificar, para ser edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, piedras vivas en Cristo, para edificar una casa espiritual y un sacerdocio santo, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de ofrecer sacrificios espirituales. Es por eso que usted es un sacerdote. Por eso usted, querida hermana, también es un sacerdote. Para ofrecer sacrificios espirituales y agradables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál es la reflexión aquí entonces, queridos hermanos? Que todos los creyentes somos sacerdotes, porque ellos como cuerpos constituyen un santuario en medio del cual la presencia de Dios se manifiesta. Los cristianos son piedras vivas, los cristianos somos piedras vivas. ¿Por qué? Porque la piedra que es Cristo tiene este magnetismo, atrae a otras piedras que estaban muertas como nosotros. Pero al atraerlas, les transmite vida y nos confiere la dignidad de ser sacerdotes. Esto tiene para cada uno de nosotros los creyentes dos grandes responsabilidades. Esta designación que tiene aquí usted en el texto bíblico tiene dos grandes responsabilidades, querido hermano, querida hermana. La primera responsabilidad significa que esto implica que cada creyente tiene que pedir a Dios un discernimiento espiritual. Voy a volver a repetirlo. La gran responsabilidad que tiene usted como sacerdote en Cristo para poder edificar esa casa espiritual y ese sacerdocio santo implica que usted como creyente tiene que pedirle a Dios un discernimiento espiritual para comprender este hecho,
y para poder discernirlo como un acto por parte de Dios. No hay ninguna piedra muerta en la iglesia. Usted como creyente tiene una vitalidad espiritual y una dignidad sacerdotal que proviene del hecho de que está unido para siempre a Cristo, nuestro Señor. Pues es fundamental que el creyente tenga la clara conciencia de la alta dignidad que la Escritura le asigna el ser revelado de que usted es un sacerdote. Esta dignidad no es propia del creyente, la tiene por gracia, la tiene por Cristo. La segunda gran responsabilidad es la siguiente, querido hermano, querida hermana. Esto implica que el creyente debe realizar un esfuerzo constante. Tiene que realizar un esfuerzo constante y deliberado. ¿Para qué? Para que esta vida sacerdotal tan elevada no pueda ser apagada, no pueda ser ocultada a causa de nuestra personalidad caída. Es tan grande nuestra personalidad caída que apagamos y muchas veces contristamos el espíritu de divinidad. Y en vez de aflorar el espíritu de divinidad para poder ofrecer y crecer esta clase espiritual como un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, aflora mi personalidad. Y yo soy el que estoy arriba, y yo soy el yo, y el ego está entronizado. Para que esta vida sacerdotal tan elevada no pueda ser apagada, no pueda ser oculta, tiene que haber un esfuerzo constante, tiene que realizar un esfuerzo constante y deliberado de tener esta íntima comunión con su Señor. Cuando prevalece la obra de Dios, cuando prevalece la obra de Dios nuestro criterio personal, aunque esté bien inspirado, estamos dejando ver el sello de nuestra propia personalidad caída en la iglesia. Por eso nos exhorta a la Escritura a llegarnos a Él, acercándonos a Él, que Él es piedra viva. No queda ninguna duda, queridos hermanos, queridas hermanas, la enseñanza apostólica, la piedra viviente, el Señor Jesucristo ha venido a ser la piedra principal del nuevo templo que es la iglesia y del nuevo sacerdocio espiritual de los creyentes. El mismo Señor es el fundamento de la iglesia, pero además es el que lo sostiene, es la que le da vida a la iglesia. Así que se nos revela un punto doctrinal de mayor importancia en estas palabras que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Cómo es que Cristo da vida a la iglesia? Podríamos preguntarnos. Le da vida porque la sostiene espiritualmente unida a Él. Cristo es además la vida del creyente sacerdote. ¿Por qué? Porque lo sostiene espiritualmente unido a Él. Y este punto es definitivo. Un día el Señor va a añadir la última piedra a la iglesia. Y entonces vendrá a buscar a su iglesia. Y el tiempo de trabajar habrá pasado. ¿Seremos vestidos de lino fino? Ciertamente que sí. Pero ¿cuál es el bordado de oro de tus obras, de esos sacrificios espirituales con un sacerdocio santo en Cristo? Llevará tu vestido de lino fino delante del Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, no olvidéis de que un día hemos de estar ante el tribunal de Cristo y tendremos que presentar todas nuestras obras como creyentes en el Señor, todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Que el Señor bendiga su palabra.